Hola, buenos días, ¿cómo estás? Sigamos leyendo este pasaje que se llama la resurrección de los muertos. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 1 al 58. Ayer leímos hasta el versículo 8, leamos nuevamente los versículos 6 al 8. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ayer vimos que el evangelio que recibimos, el que predicamos y en el cual perseveramos, es que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Por eso no somos salvos por obras, porque nadie puede salvarse a sí mismo, sino por la poderosa, la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su vida hasta la última gota para darnos a nosotros salvación, redención, santificación, justificación, vida eterna y tantos dones espirituales que nos da Papito Dios. Jesús padeció en la cruz, murió y al tercer día resucitó. Y después que resucitó, se apareció a muchos, incluidos los 12 apóstoles, que eran a los 11 apóstoles más el apóstol Pablo, porque como recordarás, pues Judas ya estaba muerto. Y al último de todos que apareció fue al apóstol Pablo. Recordemos cómo apareció a él. Hechos capítulo 9, versículos 3 al 6 dice: Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Pablo iba por el camino a Damasco, aunque en ese momento no se llamaba Pablo, sino Saulo. Él iba a perseguir cristianos cuando se le apareció al Señor Jesús, y su vida cambió para siempre, y se convirtió en el apóstol Pablo, que es el mismo que está escribiendo esta carta que estamos leyendo. Versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Mira la humildad de Pablo. Él reconoce que pecó, reconoce que se equivocó, y siendo él un apóstol que hacía tantos milagros, porque Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y aún así él no dice: es que yo soy el apóstol de los apóstoles, o ay del que no me llame apóstol, o alguna cosa de esas. Él no decía nada de eso, nada por el estilo. Al contrario, él decía: yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Hechos 19, versículos 11 y 12 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades salían de ellos y los espíritus malos salían. Es que esto es impresionante. Mira que solamente con los delantales que usaba Pablo los llevaban a los enfermos
y estos sanaban. Y no solamente los enfermos sanaban, sino que las personas eran liberadas, salían los espíritus malos, los espíritus inmundos. Y este es el mismo que dice, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Dios tenga piedad y misericordia y nos conceda ser mansos y humildes de corazón, y no orgullosos, vanagloriosos, prepotentes. Hay personas que se creen tanto que hasta cambian su manera de caminar o de hablar. Entonces Saulo, quien en otro tiempo asolaba la iglesia, como dice Hechos 8:3 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este mismo Saulo, que había tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, la luz de Cristo le rodeó y su alma, mente y corazón fueron transformados por completo. Hay una película que se llama Si solo pudiera imaginar. Es basada en una historia real de un hijo que sufrió mucho porque su padre era terrible. Este hijo sufrió agresiones físicas y psicológicas por parte de su padre. Pero un día, su padre milagrosamente fue transformado por Jesús. Es una película impresionante, es muy linda. No muestran muchas escenas fuertes porque yo no soporto ese tipo de películas. Sí hay un par de escenas, pero uno cierra los ojos y ya. Pero en sí, en general, la película es muy linda y es una historia real. Y así como esa historia y como la historia de Saulo, del apóstol Pablo, hay muchas personas que también han sido transformadas completamente al encontrarse con el Señor Jesús. Pregunta: ¿dónde encontramos a Jesús? ¿Cómo encontramos a Jesús? Juan capítulo 1, versículos 1 al 5 dice: en el principio era el verbo. Ahí verbo está escrito con B mayúscula porque es Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es el Verbo, y el Verbo es la palabra de Dios, y el Verbo fue hecho carne. Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Tú quieres transformar tu vida, tu familia, tu entorno? Entonces, escudriña la palabra de Dios, aliméntate de ella, exponte a la luz de la palabra de Dios cada día. Declara la palabra de Dios en tu vida y sobre tu familia y tu nación, porque la palabra de Dios es luz, y la luz en las tinieblas resplandece. Jesús es el Verbo, y el Verbo es la palabra de Dios. Si tú te expones a la luz de la palabra de Dios cada día de tu vida, tú también vas a ser transformado.
y todo a tu alrededor. Y pueden venir el viento, el agua, es decir, las tempestades de la vida. Pero tú no vas a caer, no te vas a derrumbar. Antes, al contrario, cada vez vas a estar como en un nivel mayor. Porque nuestra vida es un proceso y lo que Dios quiere que seamos es que seamos conforme al carácter de Jesucristo. Que dejemos todos esos orgullos, banalidades, prepotencias, iras, soberbias, pecados, iniquidades, todas esas cosas que somos los seres humanos. Y Él nos va lavando y nos va cambiando y nos va transformando y va llenando literalmente nuestro corazón de paz. Yo también soy un testimonio de ese cambio que hace el Señor Jesús en las personas. Yo, para los que no sepan, un día casi me suicido. Y el suicidio, la depresión severa es algo terrible que no le deseo a nadie. Y tú no ves otra salida más que el suicidio. Es que no la ves. El simple hecho de vivir, de existir, de respirar, duele. Y duele tanto que tú no ves otra salida que el suicidio. Porque tú dices, no me duele una mano, no me duele un pie, que me tomo alguna pastilla, algún medicamento y me pasa. Me duele es allá en lo profundo de mi ser. ¿Y quién arregla eso? Eso lo arregla solo Dios. Dios es el que nos llena de paz el alma, la mente y el corazón. Pero tienes que estar dispuesto a exponerte a la luz de la palabra de Dios cada día. Y eso requiere tiempo y disposición. Deja muchas cosas de lado en tu vida con tal de abrirle tiempo suficiente para que tú puedas tener un encuentro personal con Jesucristo a través de su palabra. Vamos a orar. Señor Dios, gracias, Papito Dios, por el don de la fe. Gracias por darnos salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, porque solo Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Jesucristo, mi Señor y mi Salvador, mi Redentor y mi Libertador, mi roca fuerte, mi alto refugio, mi escudo, mi salvación. Escóndenos bajo tus alas, oh Señor, guárdanos y líbranos como a la niña de tus ojos. Piedad y misericordia, oh Señor, levántanos y llévanos a tu reino. Oh Señor, líbranos de que nuestros pies resbalen. Ayúdanos, Papito Dios, en el nombre de Jesús. Concédenos, Señor, un corazón manso y humilde de verdad, verdad. Líbranos, Señor, de toda banalidad, orgullo, prepotencia, soberbia, ira y todas esas cosas que tenemos, Señor, que a ti no te agradan. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre Santo. Concédenos el don de sanidad, el don del amor, el don de la fe. Llénanos de ti, llénanos de tu luz, llénanos de tu palabra, llénanos de tu paz y que sobreabundemos en dones espirituales para la edificación de la iglesia. Papito Dios, te rogamos, hagas resplandecer la luz de tu rostro sobre todos nosotros, Señor, y sobre nuestras familias, amigos, vecinos, países y naciones. Líbranos, Señor, de todo mal y de todo peligro, y no nos dejes caer en tentación. Y hoy muy especialmente oramos por aquellas personas que necesitan un encuentro contigo, que necesitan ser cambiadas, transformadas y renovadas. Señor Dios, aparécete a ellos, rodéalos con tu luz, revélate a ellos mediante el Espíritu Santo de Dios.
Ábrele los ojos y los oídos y el entendimiento, y que nazcan de nuevo, en el nombre de Jesús. Oramos por todas las personas que sufren ansiedad, tristeza, depresión, desesperación, melancolía o cualquiera de estas cosas, Señor. Ayúdalos, guárdalos, protégelos, susténtalos. Levántalos, Señor, y haz resplandecer la luz de tu rostro en sus corazones y en sus vidas, y que ellos puedan decir, como yo digo: bendito y alabado sea el Señor, que llenó mi corazón, mi alma y mi mente con la paz que solo tú das. Gloria a Dios, santo es el Señor. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.